El papel fisiológico del sistema inmunitario es defender al cuerpo frente a microorganismos infecciosos y patógenos, así como de sustancias ajenas no infecciosas y las células alteradas como células neoplásicas y sus productos. Esta función de defensa se da gracias a un conjunto de células, tejidos y órganos que vigilan las superficies corporales y todos los compartimentos internos del cuerpo, conocido como el sistema linfático. El sistema inmune se deriva de las células madres hematopoyéticas en la médula ósea. Estas pueden diferenciarse hacia un linaje mieloide o linfoide. El linaje linfoide es donde se derivan todos los linfocitos. Los linfocitos son las células características y efectoras del sistema inmunitario que actúan ante las sustancias dañinas. El tejido linfático sirve como un sitio principal para que estos puedan proliferar, diferenciarse y madurar en los diferentes sitios. Por lo tanto, tenemos órganos linfáticos primarios como lo es el timo y la médula ósea, donde los linfocitos van a nacer y luego van a ser diferenciados para luego salir a los tejidos linfoides periféricos, donde van a luego a residir o transitar hasta que encuentren el antígeno que los pueda estimular. En los órganos linfáticos secundarios experimentan una activación dependiente de antígenos. Estos órganos linfáticos secundarios, como son los ganglios linfáticos, la amígdala, el vaso, incluyendo el apéndice, se organizan de una manera estructurada con respuestas organizadas según la región en la que esté afectada, lo que ayuda al abordaje semiológico de las diferentes patologías en las que pueden proliferar, ya sea de forma benigna o maligna. Centraremos nuestra plática en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos filtran la linfa a lo largo de la vía de los vasos linfáticos y comienzan la respuesta inmunitaria adaptativa a antígenos. Los ganglios linfáticos son órganos linfáticos encapsulados pequeños. Su tamaño oscila entre 1 milímetro apenas visible o palpable hasta 1 o 2 centímetros máximo, dependiendo de la región. Los ganglios linfáticos están interpuestos a lo largo de los vasos linfáticos y sirven como un filtro a través de los cuales la linfa se filtra en su camino hacia el sistema sanguíneo vascular. Dada su ubicación, los ganglios linfáticos tienen acceso a los antígenos que ingresan al organismo a través de los epitelios o se originan en los tejidos drenados por los vasos linfáticos. Es por eso que los ganglios linfáticos van a reaccionar aumentando su tamaño ante cualquier antígeno o respuesta inmunológica que se dé en el cuerpo. La estructura básica de un ganglio está conformada por una cápsula de tejido conectivo denso que la delimita del tejido adiposo periférico o el tejido circundante. El parénquima está dividido en una corteza donde se encuentran los folículos linfoides, un área paracortical donde están predominantemente los linfocitos T, por lo que se le conoce zona T, el área de la médula del ganglio donde se encuentra principalmente células reticuloendoteliales y los sinusoides del ganglio. Luego tenemos los folículos primarios y los folículos secundarios. Los folículos primarios, como podemos ver en la imagen, son folículos donde solo son agregados linfoides sin un centro germinal. En el folículo secundario, los linfocitos de los folículos primarios han recibido un estímulo antigénico y tenemos que existe un centro germinal o un centro de proliferación de linfocitos rodeados de una zona del manto. La organización de los linfocitos T y B es muy específica en el ganglio linfático. Esto permite hacer una correlación con los diferentes patrones morfológicos en las reacciones y patologías del ganglio. La zona B es específicamente la zona de los folículos linfoides primarios o secundarios y la zona T es el área interfolicular donde además se acompaña por células del sistema retículo endotelial como células dendríticas foliculares. En la imagen histológica podemos observar dos folículos linfoides con un centro germinal, lo que conocemos como folículos linfoides secundarios. El centro germinal es esta área pálida donde las células se ven un poco de mayor tamaño. El área periférica es lo que se conoce como la zona del manto. Vamos a revisar brevemente cómo se da la proliferación del centro germinal.
Como vemos, las células T van a servir de presentadoras de antígeno y van a estimular a las células de la zona del manto o célula virgen. Estas células van a recibir este estímulo. Lo que van a hacer es que ellas vayan a migrar hacia el centro germinal, al polo de la zona oscura, donde van a transformarse en unas células más grandes que se denominan centroblastos. Esto acontece aproximadamente entre los 2 y los 4 días posterior a que se ha recibido el estímulo antigénico. Posterior a los 4 días, los centroblastos van a poder diferenciarse en centrocitos. Son estas células más pequeñas que van ya casi diferenciándose a las células efectoras. Dado que los centrocitos son células más pequeñas que los centroblastos, es lo que se conoce como la zona clara del centro germinal. Aproximadamente a los 7 días, los centrocitos van a sufrir una serie de cambios que los va a poder diferenciar tanto en células plasmáticas productoras de anticuerpos o células B de memoria. Los centrocitos que no tengan afinidad por el antígeno que fue estimulado van a sufrir apoptosis y es lo que van a formar los macrófagos con cuerpos tingibles. Este proceso de proliferación de los centros germinales hace que los ganglios linfáticos, cuando han sido estimulados, aumenten de tamaño por la proliferación celular, lo que se denomina una hiperplasia linfoide. Posterior a las 2 o a las 4 semanas, esta hiperplasia va a involucionar cuando el antígeno haya sido controlado. Por lo tanto, la mayoría de los agrandamientos de los ganglios linfáticos se espera que comiencen a disminuir su tamaño posterior a las 4 semanas. Dentro de las consideraciones que se deben de tener al momento que se evalúa una biopsia o tejido de ganglio linfático es que los patrones morfológicos que observaremos van a depender mucho de las reacciones inmunológicas. Sin embargo, las reacciones inmunológicas pueden variar en cuanto a la edad, el estatus del sistema inmune. Si el paciente tiene alguna condición de inmunosupresión, puede hacer una condición de alergia que altere los patrones morfológicos, la fase clínica del estímulo y la etiología. Los factores de riesgo a considerar para evaluar por biopsia histológica una adenopatía podemos considerar la duración mayor de un mes. Como vimos, en una respuesta normal, después de las 4 semanas, hay una involución de los ganglios linfáticos. Sin embargo, si después del mes continúan creciendo, es un factor de riesgo que puede orientar hacia una exéresis de ganglio linfático. La edad, la localización, el estado inmunológico, si son mayor de 3 centímetros, si además se acompañan de hepato o esplenomegalia. En cuanto a la frecuencia de malignidad en la biopsia de ganglio linfático, corresponden a un 40%. En su mayoría van a ser biopsia benigna en un 60%. Sin embargo, la causa muchas veces no puede ser especificada. Únicamente en el 40% se va a hallar una causa específica. Las condiciones específicas que se pueden evaluar pueden ser infecciosas, autoinmunes, reacciones adversas de medicamentos o idiopáticas, así como entidades malignas que pueden estar ocasionando la adenopatía, como los linfomas, que son neoplasias propias de los linfocitos, las metástasis de otros neoplasias malignas y las leucemias que puedan invadir los ganglios linfáticos. La evaluación de los ganglios linfáticos pueden darse tanto con biopsias por aguja fina, que es una citología, o exéresis de ganglios linfáticos o una histología. En nuestro país es muy frecuente hacer la evaluación inicial con biopsia de aguja fina. Sin embargo, es importante conocer las limitantes de este método. Aunque es sencillo, económico, poco invasivo y de rápido diagnóstico, muchas veces se tendrá que hacer aún la exéresis del ganglio, sobre todo cuando son neoplasias malignas linfoides, para hacer una adecuada clasificación. Sin embargo, la citología es de mucha ayuda para descartar ganglios con metástasis o condiciones infecciosas de los ganglios. La histología es el estándar de oro de la evaluación del ganglio linfático. Sin embargo, en la actualidad esta muchas veces debe de ser complementada con histoquímica, inmunohistoquímica o patología molecular. La linfoadenitis aguda inespecífica
se presenta como una forma aislada en un grupo de ganglios que drenan una infección local o generalizada, como en las afecciones sistémicas, infecciosas o inflamatorias. Los ganglios inflamados van a mostrarse tumefactos de color gris rojo e ingurgitados. Generalmente van a estar asociados datos clínicos de inflamación aguda como dolor y enrojecimiento. Histológicamente vamos a ver centros germinales agrandados en los que vamos a poder ver abundantes figuras mitóticas o cuerpos apoptóticos. Si el agente etiológico es un microorganismo causante de pus o piógeno, se va a ver acompañado de un infiltrado de neutrófilos alrededor de los folículos. La linfadenitis crónica inespecífica puede tener varios patrones. Cuando se da con un patrón de hiperplasia folicular, es cuando el ganglio muestra predominantemente la proliferación de los folículos linfoides con centros germinales grandes, bien definidos. Generalmente este es el patrón de hiperplasia de los ganglios linfáticos más frecuente. Acontece hasta un 50% de todas las adenopatías benignas. Es un patrón no específico, puede darse por múltiples causas. Puede afectar tanto el ganglio como el tejido linfoide fuera de los ganglios, como el tejido linfoide asociado a mucosa o cualquier sitio de inflamación crónica en cualquier tejido. Es más frecuente que se dé en las poblaciones jóvenes y en niños. Generalmente hay un aumento tanto en el número como en el tamaño de los centros germinales a nivel histológico, y los centros germinales y los folículos linfoides van a estar localizados tanto a nivel de la corteza como la médula. Una de las principales causas que pueden estar asociando son pacientes con VIH en su forma inicial, pacientes con toxoplasmosis y artritis reumatoide. Histológicamente debe diferenciarse con el linfoma folicular, y la principal diferencia es que los centros germinales conservan los macrófagos con cuerpos tingibles. En el estudio con inmunistoquímica podemos ver que el índice de proliferación celular es elevado, sin embargo es predominantemente elevado en uno de los bordes del centro germinal, lo que se conoce como polarización del centro germinal. El BCL2, una proteína antiapoptótica, está negativa en el centro germinal. Esto es la diferencia del linfoma folicular. También podemos ver con el CD23, que marca las células dendríticas foliculares, como la malla de células reticulares que está sirviendo de sostén en el centro germinal se conserva. Todas estas características es lo que ayuda a diferenciar una hiperplasia reactiva benigna de un linfoma folicular, que sería su contraparte maligna. La hiperplasia paracortical, es decir, del área donde predominan los linfocitos T, es otro patrón común que puede verse en las linfoadenitis crónicas. Generalmente una de las principales etiologías es la mononucleosis infecciosa. Esta patología es causada por el virus del Epstein-Barr, que es un virus de ADN que hace latencia en el cuerpo, es decir, que no se elimina. Puede afectar tanto el ganglio como a nivel extraganglionar, a nivel de los tejidos linfoides asociados a mucosa. La peculiaridad de esta enfermedad es que aumentan los linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. Además, en sangre periférica se pueden ver linfocitos atípicos. Tiene una presentación aguda y formas crónicas agudizadas. El diagnóstico generalmente se realiza con test serológicos para medir los anticuerpos en suero. Morfopatológicamente lo que se observará es centros germinales conservados con una expansión del área entre los folículos linfoides o del área T. Podemos ver cómo los folículos linfoides se encuentran separados. Esta área de expansión generalmente va a estar compuesta por células polimórficas, es decir, células pequeñas, linfocitos pequeños, y células grandes que corresponden a inmunoblastos T. Un patrón frecuente también en la linfoadenitis crónica es el patrón de formación de granulomas. Dentro del abordaje morfológico que se puede hacer es considerar o valorar si tiene necrosis, dado que esto puede orientar un poco las etiologías. Dentro de las enfermedades que pueden presentarse
con granulomas en los ganglios linfáticos se encuentra el arañazo de gato, la enfermedad de Kimura, la tuberculosis, la sarcoidosis y la toxoplasmosis. La tuberculosis ganglionar es muy frecuente en nuestro medio. Generalmente se presenta como adenopatías cervicales con características de inflamación aguda, como enrojecimiento, tumefacción, aumento de calor local, asociado muchas veces a la formación de fístulas cutáneas. El patrón morfológico predominante es la formación de granulomas con necrosis central o caseificación y las típicas células grandes multinucleadas. El diagnóstico generalmente requiere del complemento de la histoquímica con la tinción de Ziehl-Neelsen, donde se pueden ver los bacilos ácido alcohol resistentes positivos de color rojizo-violeta. Las neoplasias malignas originadas de los leucocitos se denominan linfomas. Generalmente se presentan a nivel de los ganglios linfáticos, sin embargo también pueden presentarse en cualquier sitio donde estén agrupados los linfocitos, como el tejido linfoide asociado a mucosa. Actualmente se dividen en dos grandes grupos: los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Antes de estudiar algunos de los tipos de linfomas más frecuentes, debemos considerar algunos principios básicos importantes. Los tumores de linfocitos B y T a menudo están formados por células cuyo crecimiento se detuvo en una etapa concreta de la diferenciación normal del linfocito. Los linfomas más frecuentes son los linfomas de célula B. Los linfomas más frecuentes son los linfomas de linfocitos B. El cambio de clase y la hipermutación somática que sufren los linfocitos B en su diferenciación hace que exista una mayor tendencia a que aparezcan formas erróneas del genoma con una regulación inestable. Por lo tanto, los linfocitos B del centro germinal son los que tienen más riesgo de sufrir o de transformarse y desarrollar un linfoma. Las neoplasias de células B son las más frecuentes de las neoplasias malignas originadas en los linfocitos. La principal neoplasia de células B maduras es el linfoma difuso de células B grandes, seguido del linfoma folicular. Posteriormente está el linfoma mal o el linfoma originado del tejido linfoide asociado a mucosa. Hay algunos conceptos importantes a tener claro al momento de estudiar las neoplasias linfoides: que se define leucemia, que se define linfoma, qué es leucemia aguda y qué es leucemia crónica. La leucemia y el linfoma se diferencian en la estructura anatómica en la que están afectados. Generalmente en la leucemia la principal afectación es a nivel de la médula ósea. Las células neoplásicas proliferan sustituyendo el tejido linfoide, por lo tanto el paciente generalmente presenta una disminución de las 3 líneas hematopoyéticas y clínicamente se evidencia como una pancitopenia. En el linfoma, la neoplasia generalmente debuta en una estructura linfoide. Este va a aumentar de tamaño y va a ser sustituida toda su estructura por una proliferación de células malignas linfoides. Se denomina leucemia aguda cuando la morfología de la célula recuerda a células inmaduras o a células de estadio de la médula ósea. Se denomina leucemia crónica cuando las células que están proliferando a nivel de la médula ósea o la sangre periférica tienen una morfología y un inmunofenotipo similar a células linfoides maduras. La leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico pequeño se denominan de esta manera porque puede presentarse afectando inicialmente la médula ósea o puede presentarse inicialmente comprometiendo un ganglio linfático. Esta es una neoplasia de célula B de morfología pequeña, donde lo más importante es que expresan marcadores de CD23 y CD5. Clínicamente los pacientes presentan, es la leucemia más común del adulto, generalmente afecta a pacientes mayores de 70 años. Predominantemente en el sexo masculino. Puede afectar tanto la sangre periférica en la fase leucémica, el ganglio linfático, el vaso y tejido extraganglionar. Morfológicamente los ganglios linfáticos
van a tener sustituida toda la estructura por sábanas de linfocitos pequeños que presentan focos mal definidos dispersos de células un poco más grandes que se dividen de una forma más activa. La célula que predomina son los linfocitos pequeños, que se diferencian de los linfocitos no malignos por las características del núcleo. Los focos de células con una actividad mitótica más alta se denominan centros de proliferación. El linfoma folicular es la segunda neoplasia maligna linfoide más frecuente en la población adulta. Generalmente afecta a personas mayores de 50 años. Su nombre de linfoma folicular se debe a que la célula de origen es la célula B de los centros germinales. Es importante destacar que la etiología de este linfoma está asociada en un 85% a la translocación 14-18, en donde la cadena pesada de la inmunoglobulina o IgH se va a traslocar con el BCL2, que es una proteína antiapoptótica, causando una sobreexpresión de BCL2. Por lo tanto, los linfocitos del centro germinal, que en condiciones normales mueren frecuentemente formando cuerpos apoptóticos, van a ser inmortales y hacen que el centro germinal se vaya expandiendo poco a poco y se formen centros germinales malignos. En cuanto a las características morfopatológicas, lo más importante es que el ganglio linfático pierde su estructura normal. Va a haber una proliferación de apariencia nodular con centros germinales que generalmente van a perder los macrófagos con cuerpos tingibles. Los centros germinales van a estar compuestos por centrocitos y centroblastos. Con el estudio de inmunistoquímica se demuestra la sobreexpresión de la proteína BCL2, confirmando que existe una mutación y que es una neoplasia maligna. El linfoma de las células del manto es un linfoma muy agresivo. Generalmente compromete a los mayores de 50 años, predominantemente varones. La mayoría de pacientes van a tener un estadio muy avanzado al momento del diagnóstico. Este linfoma se origina de las células B maduras localizadas en la zona del manto del centro germinal. Al igual que el linfoma folicular, se asocia a una translocación. Sin embargo, esta es la translocación 11-14, donde la cadena pesada de inmunoglobulina es translocada con la ciclina D1, que es una proteína reguladora del ciclo celular. Morfopatológicamente pueden tener un compromiso del ganglio linfático con un patrón difuso o puede tener un patrón vagamente nodular. Los linfocitos atípicos o neoplásicos generalmente son de tamaño intermedio, es decir, más grande que el linfocito normal, con irregularidades en el núcleo y algunos nucleolos. El linfoma difuso de células B grandes es el linfoma más frecuente del adulto. Corresponde al 35% de todas las neoplasias malignas. Este puede afectar cualquier sitio anatómico del cuerpo. Es más frecuente después de los 60 años. Existen varios subtipos y la mayoría tienen un comportamiento agresivo. Hay múltiples alteraciones moleculares. Algunos subtipos del linfoma difuso de célula B grande están asociados con infecciones por virus oncogénicos, como el virus del Epstein-Barr y el HHV8 o sarcoma de Kaposi. Todos son positivos para CD20, por lo tanto pueden recibir la inmunoterapia anti-CD20 o rituximab. Morfológicamente, lo más distintivo es que serán linfocitos grandes, generalmente 3 o 4 veces de mayor tamaño al linfocito normal.